¿Qué es lo que piensan los jóvenes respecto de esos años que vivieron en Perú, esos años sangrientos? A uno le preguntaron sobre Tarata, en referencia al atentado de Tarata, y dijo que era una película. Sí. No había más. Sí. A uno le preguntaron por el Eric Parraguirre y dijo, por la foto Perú parece congresista. No, las respuestas eran de todo calibre, pero... ¿Quién tiene la culpa de esto? Sí, creo que es una pregunta interesante. Aquí podemos... Bueno, hace un rato conversamos de esto que discutían en el Congreso, la violencia de los videojuegos, y por eso es que nos daba la impresión de que no venía por ahí, ¿no? Viene de varios otros puntos. Y muy poca gente ha hecho su tarea, ¿verdad? Bueno, vamos a conversar con nuestros invitados. Estamos con Sigrid Bazán, que es de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Presidente? Sí, presidente. Presidenta de la Federación de la FEPUC. Y Aline Montesa, que es presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Aline, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? La Radio Evidencia, la Radio Programas. Bueno, sí, ¿cuál es tu punto de vista personal sobre eso que está pasando? ¿Por qué crees que en los jóvenes no hay mucho interés o poca información de lo que pasó hace no mucho en nuestro país? Creo que en realidad hay varias caras de la historia, ¿no? O sea, ya hemos visto ese tipo de encuestas, hemos visto no solamente desinformación, sino que hemos visto gran mayoría estudiantil y jóvenes que se pliegan a favor de este movimiento. Yo creo que más allá de buscar culpables en personas o culpables en movimientos, quizá un poco el contexto también ayuda a decir un poco, bueno, no solamente hubo esta década de la violencia, sino también estuvo combinada con un factor del fujimorismo bastante fuerte, una gran también cantidad de desinformación por parte de los medios. Hoy en día también vemos un poco a la CBR relegada de este aspecto, no como un actor importante ni como algo a tomar en cuenta, todo lo contrario. Y también vemos además, sobre todo, creo que muy importante es la falta de una opción política distinta para la gente que cree que, digamos, los partidos tradicionales no dan para más, en cuanto a las fuerzas probablemente de izquierda y otras fuerzas que no tienen dónde tener ese punto de partida. En general ha habido un rechazo de distintos lados de la sociedad a este intento de registro del Movadef, pero cuando vemos que hay un 70% de integrantes jóvenes, el tema impacta, la estadística impacta, porque de pronto uno se pregunta a estos jóvenes exactamente qué cosas reivindican, qué cosas están buscando. ¿Cuál es tu impresión, Aline? Uno, primero para señalar que haber sido derrotado militarmente, Sendero Luminoso ha buscado reagruparse a través de una nueva estrategia que es participar de la vía activa incluso electoral del país, ¿no? Pero su estrategia sigue siendo la misma, de buscar sacar a todos sus presos que ellos lo manifiestan políticos de las cárceles a través de la vía electoral, ¿no? Otra hora, por supuesto, relegada a un segundo plano por ellos, ¿no? Porque ellos seguían prefiriendo la lucha armada y tomar el poder a través de las armas. Y de este tema basta recordarse el derramamiento de sangre que ha vivido en nuestro país, ¿no? Si bien es cierto, se manifiestan algunos jóvenes que forman parte de esta organización, que muchas veces son familiares, ¿no? De los presos que están en las cárceles, ¿no? Y en su mayoría son familiares, ¿no? No es cierto que sea un sector mayoritario de la juventud ni del movimiento estudiantil universitario, no son grupos minúsculos que están, pero que se han activado siempre, ¿no? Dentro del movimiento estudiantil, pero que no es mayoritario ni que tampoco es preponderante ni decisivo. ¿Te da la impresión entonces que sus convicciones no son tanto ideológicas, sino que son más bien interesadas? Claro, más bien interesadas, y como te manifiesto, en su nueva estrategia de participar de la vida electoral, que mayormente confluyen a sus familiares. En ese tema nosotros debemos deslindar como estudiantes, no solamente con el terrorismo que ejerció Sendero Luminoso, porque también hay que entender que el Estado se aprovechó mucho de ello, ¿no? Y por eso hay que seguirles preguntando, ¿no? ¿Qué opinan de la guerra popular o la lucha armada que iniciaron? ¿Y qué opinan de este desangramiento que hubo en el país? ¿No? Hay que manifestar. Y en eso tienen con culpa no solamente ellos, sino también el Estado, ¿no? Porque se olvidó ya supuestamente 10 años que derrotó al terrorismo, pero no, ellos siguen en su estrategia, siguen trabajando, y como lo ha mencionado Sigrid, también producto de un descontento popular, ¿no? Ante los políticos que no hacen nada, que muchas veces utilizan al pueblo y solamente se acuerdan de ellos en las campañas electorales, ¿no? Y no vuelven a cumplir sus promesas electorales que hicieron en campaña, ¿no? Y lo otro también pasa porque no damos la lucha y el debate político ideológico en todos los espacios, ¿no? Bueno, sí, tanto los en el partidos Estado y afuera en la sociedad. que hoy se arrancan las vestiduras por eso, políticos efectivamente no han hecho mucho, ¿no? No han hecho mucho. En las universidades, ¿cómo es? Es un tema que existe en las universidades en
¿Tienen algún curso, por ejemplo, donde se toque más o menos este tema? ¿Cómo es? En realidad nacional, supongo. Sí, en realidad, al menos hablando desde la Católica, de hecho también en San Marcos y otras universidades, hay cursos, por ejemplo, ideologías políticas, hay cursos de realidad social peruana, pero no hay cursos, y eso sí lo dice bien alguien, que, digamos, fomenten un debate. Porque está bien, hay una libertad de cátedra y hay muchos cursos que puedan haber, pero es distinto a que los estudiantes estén involucrados, por ejemplo, como en este caso en política universitaria. Eso fomenta mucho más debate sobre temas mucho más interesables, digamos, al estudiantado, que algo que te puedan dictar quizás muchas veces verticalmente desde un curso. Entonces el problema ahí es, por ejemplo, figuras políticas y en general figuras también académicas que fomentan, no, la política universitaria no debe ser política universitaria, la política es para los políticos. Está el señor Pedro Pablo Kuczynski, está otros señores, y yo, al menos ya personalmente, sí me gustaría también no solamente deslindar con este tema de Movadef, sino ahora que tocamos este punto, deslindar un poco con restar importancia al movimiento estudiantil. Es importante un movimiento estudiantil organizado, sí es importante también la información que se le brinde a sus estudiantes, no solo en clases, sino, como ya hemos visto o ya he mencionado, medios de comunicación, el tema de los políticos y los partidos políticos como opción, etcétera, ¿no? Por ejemplo, sí, en la Federación de Estudiantes de la PUC, el tema de la violencia política se ha discutido, no sé si que se ha tomado alguna posición respecto, por ejemplo, lo del Movadef, pero es un tema que interesa, está en la agenda de ustedes. Lamentablemente, en el caso de la Católica, la Federación sí está un poco relegada, no ha estado en un segundo plano. En la Católica hay toda una estructura de representación estudiantil, que es el cogobierno que ve las decisiones más importantes de la universidad, y está el gremio, que es la Federación y sus centros. Este gremio es el que ha quedado un poco relegado a tareas mucho más operativas, mucho más de diversión, ¿no? No tanto de una cultura de debate y cultura de trasfondo. Ahora, en estas últimas elecciones, en las que hemos asumido la nueva mesa directiva, sí ha habido una discusión de qué hacer, por ejemplo, con espacios como la FED, cómo trabajar con la coordinadora interuniversitaria, cómo poner en agenda en la Católica temas de política nacional. Eso sí consideramos, al menos a partir de este año, importante. Desde tu punto de vista, ¿cómo es, por ejemplo, en tu universidad, en Cajamarca, entiendo? En Cajamarca, el nivel también de las organizaciones, no solamente estudiantiles y sociales, y la conducción que han tenido mayormente por partidos de izquierda, ¿no?, que le dieron el debate ideológico a Sendero también, no permitieron que ingrese Sendero a mi universidad. Así como no ingresó a muchos lugares de Cajamarca. En los lugares que se pusieron fuerte a darle el debate ideológico, político, no ingresaron, ¿no? Pero donde hubo debilidad de estos partidos sí ingresaron, ¿no? Y como lo hubo en muchos lugares del país, ¿no? Pero por el momento no existe, ¿no? En Cajamarca, al menos no es ni siquiera conocido por la población. ¿No? Ahora, ustedes planteaban, me parece que fue Sigrid al inicio, una cosa interesante respecto de qué posibilidades o alternativas tienen estos jóvenes que están ahora defendiendo los intereses del Movadef para poder participar, si es que realmente tienen el ánimo de vincularse con el juego democrático del país, ¿no? Si ellos se han sometido al juego democrático, espero que hayan pensado realmente, ¿no? Pertenecer o realizar sus actividades dentro de la situación democrática del país, bueno, que se atengan a los juegos y a las reglas del sistema democrático del país, ¿no? ¿Qué tendrían que Si el sistema democrático les marcarse? dice que no, pues no pueden participar, ¿no? Está claro, y ahí tiene que ver mucho el jurado de elecciones y todo lo que llevan estos procesos democráticos en el país, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha explicado lo que ha pasado en el Perú? También es muy importante tener en cuenta para saber por qué tenemos la posición que tenemos, ¿verdad? Esta idea de decir que lo que ha pasado en el Perú fue una guerra interna, un conflicto armado interno, da la sensación de que era una guerra entre iguales. Y sabemos que eso no fue así, ¿verdad? Sabemos que en el Perú hay una banda terrorista muy ideologizada, y eso explica en buena medida por qué pasó lo que pasó. Y esto, digamos, no está contribuyendo también a que mucha gente se confunda. Claro, de hecho, hay gente que se confunde, ¿no? Porque mira, ellos mismos repiten. El Movadef repite aquello del conflicto armado interno, violencia política y todo eso. De hecho, el Movadef reivindica el tema tipo pensamiento Gonzalo explícita y abiertamente, el tema de la cuota de sangre, el tema de incentivar el genocidio. O sea, es preocupante verdaderamente, no solamente porque hablamos de un tema legal, bueno, la ley de partidos del 2003 dice que hay que apoyar el sistema democrático, sino también porque hablamos de un tema de tener este tipo de pensamiento vigente, y es curioso en realidad, y esto sí, también de nuevo, como opinión personal, que sea, por ejemplo, sectores como el fujimorismo y otros sectores que digan, sí, hay que impedir esta inscripción, no puede estar dentro del juego democrático, cuando en realidad fue otra. Entonces, sí es difícil ver cómo es que se acabó con eso, y como dijo también alguien,
verdaderamente se acabó con ello y cómo es que los partidos políticos no representan una oportunidad, porque lamentablemente también hubo un gran desgaste de los partidos políticos, por no decir completa debilitamiento de ellos en esa época, ¿no? Y además curioso también que Sendero surge mucho antes, o sea, digamos, comienzos de los 80, luego de la Constitución del 79, cuando teníamos un contexto un poco más democrático de lo antes, donde hay el voto universal, donde tenemos cosas, y que surja esta ideología, como tú bien has dicho, muy tan fuerte y tan quizás tratada de alguna forma de aplicarse acá. Podemos tener diferencias si está bien o está mal. Particularmente creo que en la católica la posición estaba mal, al menos, es generalizada, y como eso luego ya de gobierno de Fujimori toma otro aspecto, ¿no? Y existe otra memoria, otros imaginarios. Por ahí. Bueno, además no existe, como tú decías, una sola lectura, una lectura unánime del problema que hubo con Sendero, ¿no? Estoy seguro que también en sus universidades, como en todos los ámbitos de la sociedad, hay lamentablemente un discurso fragmentado respecto de lo que pasó, ¿no? Para muchos fue abiertamente un operativo terrorista que utilizaba el pretexto político para... Claro, y que dio muchos motivos incluso para desprestigiar a las universidades mismas, para desprestigiar al movimiento estudiantil, ¿no? Fue muy fuerte esta situación y nada sería raro que ahora... Hubo infiltración, eso fue real, ¿no? Claro, y nada sería raro que ahora nuevamente se quiera poner a todos a un solo costal, ¿no? Y empezar a arremeter contra el movimiento estudiantil, contra los dirigentes y contra las organizaciones sociales en su conjunto, culpa de estos sectores, ¿no? Como sucedió ya en ese momento, ¿no? Que si bien es cierto había una masacre, pero también el Estado seguía en ese contexto, ¿no? Y eso... Pero no los puedes igualar, pues. Claro, de hecho no se puede igualar. El terrorismo no es igual que el Estado. El Estado, lo que pueda haber hecho el Estado no es lo mismo. Claro, de hecho, ¿no? Pero ellos hábilmente tratan de hacernos creer que era una guerra entre iguales, ¿verdad? Eso no es necesariamente comparable, ¿no? Como manifiestas, pero sí le hicieron mucho fuego y mucho daño no solamente a las universidades, al movimiento estudiantil, al movimiento social, sino al país. Que hay que tomarlo en cuenta y que por supuesto hay que sacar lecciones de estos temas, ¿no? Y reflexionar todo el país. Última intervención para terminar. Sí, no, solamente decir que, claro, evidentemente no vamos a comparar al Estado con un grupo que no era una guerrilla, no era un grupo, no, eran terroristas. Pero también hay que tener en cuenta que habían otros actores y que el Estado no era el Estado como ente abstracto. El Estado también estaba con un grupo político fuerte y habían otras fuerzas que jugaban en ese escenario, ¿no? Entonces, hay amenazas, todavía hay que darles batalla desde donde están ustedes, precisamente. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias. Ha sido muy valioso conocer su punto de vista. Ali Montesa, presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, y Sigrid Bazán, de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica. Vamos al resumen de las 7.